Yo supe de un caso en el que el inspector al mando decía que, sin un forense, nadie ponía un pie en la escena del crimen. Y el forense contestaba que, si no le daban un arma, él tampoco se atrevía a salir al terreno. Y la escena a la que estaban a punto de ir bastaba para hacer vomitar a un veterano con más de 20 años de experiencia. Esta historia le dio la vuelta a la forma de ver el mundo a cualquiera que la oyera. Aquel forense curtido era Mateo, mi hermano mayor en el oficio. Y todo empezó con un cadáver extraño que le tocó examinar. Mateo se puso unos guantes nuevos y clavó la mirada en la última bolsa de cadáveres del carro metálico, en la sala de autopsias. Llevaba 3 días en la cámara frigorífica. Era un cuerpo entregado por la policía de tráfico. Como no había familiares que lo identificaran, no fue hasta ese día cuando se completaron los trámites para autorizar la autopsia obligatoria. Cuando abrieron la bolsa, el cadáver estaba completamente carbonizado, encogido como un camarón negro. La cabeza reventada, las vísceras fuera, las extremidades arrancadas, el hueso quemado asomando. 3 días antes lo habían encontrado dentro de un BMW envuelto en llamas. A primera vista, Mateo notó algo raro, el pelo calcinado hasta desaparecer, el cuello abierto dejando la tráquea a la vista, el pecho quemado con un boquete tan grande que se veía el pulmón, negro, por dentro. ¿De verdad un incendio de coche podía dejar a alguien así? En más de 20 años había visto de todo, pero en accidentes de tráfico los cuerpos suelen quemarse después del impacto y rara vez quedan destruidos a ese nivel. Le dio la vuelta con cuidado. La ceniza negra de la ropa, reducida a polvo, caía como hollín. No quedaba piel intacta para saber si había estado viva cuando ardió. ¿Murió por el fuego o la quemaron después de muerta? Esa era la pregunta clave. En los casos de cuerpos calcinados, el fuego no solo destroza el cadáver. El agua y la espuma de los bomberos también pueden borrar indicios. El cuerpo estaba tan quemado que era irreconocible. Pero el trabajo del forense es conseguir que el muerto diga quién es y de qué murió. Mateo se cambió los guantes y tomó el bisturí. Al abrir la caja torácica, le golpeó un hedor extraño. No era el olor a carne chamuscada, era el olor de la putrefacción. Un cadáver carbonizado que olía a podrido, pese a haber estado en frío desde el principio. No tenía ningún sentido. Mateo abrió más el abdomen. Encontró el útero y confirmó que la víctima era mujer, pero lo que lo dejó helado fue otra cosa. Los órganos internos, allí donde el fuego no había llegado, ya estaban muy descompuestos. Si hubiese muerto hacía solo unas horas y luego la hubieran quemado, no podría estar así. Solo cabía una posibilidad, había muerto y había empezado a pudrirse antes de que la incineraran. Se quitó los guantes y llamó de inmediato al jefe. Desde ese momento, el caso dejó de ser asunto de tráfico. Un simple accidente, en manos de Mateo, se convirtió en un homicidio con intento de ocultamiento. Fue al depósito donde retenían el BMW calcinado. El recinto era enorme, los vehículos recién incautados quedaban fuera y cuanto más adentro, más chatarra. En el rincón final solo había cascarones deformados, unos con el frontal aplastado, otros partidos, hierros retorcidos apuntando al cielo. Aquello parecía una morgue de coches. Bajo el sol abrasador, el esqueleto del BMW, chamuscado hasta el metal desnudo, yacía en silencio en un rincón. No había lona, nadie custodiaba la escena. ¿Es que no tenían un techado? ¿Por qué no lo metieron ahí? Mateo estaba furioso. Los de tráfico se limitaron a fruncir el ceño, soltaron 2 frases y se largaron. Empezó a hacerle la autopsia al coche. El interior estaba reducido a carbón, los cristales rotos, los neumáticos derretidos, el chasis deformado, el patrón de quemado era demasiado uniforme, demasiado intenso. Con unas pinzas despegó fragmentos negros pegados al asiento del conductor. Los metió en una bolsa sellada para analizar si había gasolina u otro acelerante. Todo apuntaba a un incendio provocado. Antes de irse, les dijo: «Cubridlo. Que no se moje si llueve». El agente le respondió seco: «Ese coche no lo va a reclamar nadie». Llamamos varias veces a la esposa del dueño y ni se dignó venir. Mateo se quedó helado. ¿La esposa del dueño? Recordaba perfectamente que el cadáver de la mesa era el de una mujer.
Y el propietario del BMW era un hombre, un empresario llamado Javier. Antes había hecho dinero con exportaciones, pero últimamente su empresa iba a pérdidas y debía decenas de millones. Entonces, la persona del coche no era el dueño. ¿Quién era la mujer quemada? ¿Por qué estaba en el coche de Javier? La policía revisó a todos los conocidos de Javier. Su esposa estaba separada y solo lo contactaba para exigir la manutención del hijo. Sus antiguas amantes seguían vivas, no constaba nadie como desaparecida. Pero encontraron algo inquietante. Meses antes, Javier había contratado un seguro de vida por 5 millones. Justo una semana después de terminar el periodo de carencia, ocurrió el accidente. Si el cadáver del BMW se confirmaba como el suyo, su esposa e hijo cobrarían esos 5 millones. El jefe sospechó que había fingido su muerte para estafar al seguro, pero Mateo lo descartó al instante. Imposible. En el coche había una mujer. Si quería fingir su muerte, tendría que conseguir un cadáver masculino. ¿Iba a ser tan tonto? Y además, ¿de dónde sacas un cuerpo con esa facilidad? Los análisis de las muestras del coche confirmaron gasolina. No era un accidente. Todo indicaba un asesinato con quema del cadáver para borrar pruebas. Poco después llegó el resultado del ADN. La víctima era Lucía, de 23 años, de otra ciudad. Había desaparecido 10 días antes, tras una pelea con su novio. Su familia la había denunciado como desaparecida. Su ADN estaba registrado. Lucía nunca había estado en la ciudad de Javier. Entonces, ¿por qué su cuerpo apareció dentro del coche de él, a más de 300 kilómetros de su casa? El tiempo de muerte era más reciente que la fecha de desaparición. Eso significaba que alguien ocultó el cadáver durante un tiempo antes de quemarlo. El lugar más probable, una propiedad de Javier. La villa de Javier estaba apartada, con jardín. Nada más entrar, Mateo notó algo raro, el picaporte estaba cubierto de polvo. Dentro, las plantas en maceta estaban secas, el suelo tenía una capa espesa de polvo. Allí no vivía nadie desde hacía por lo menos un mes. No parecía un lugar donde hubiera ocurrido un crimen. Mateo iba a revisar otras propiedades cuando el jefe recibió una novedad. Según las cámaras de tráfico, justo antes de que el BMW ardiera, Javier condujo hasta la ciudad S, a varios cientos de kilómetros, y estuvo cerca del lugar donde vivía Lucía. Era el único punto de contacto entre ambos. Pero había algo que no cuadraba, la hora de la muerte de Lucía. Por el grado de descomposición, ella ya había muerto y había empezado a pudrirse justo cuando Javier llegó a la ciudad S. Entonces, ¿cómo iban a haberse encontrado? Así que, a primera vista, Javier quizá no era el asesino. Mateo se sentó frente al jefe, ambos fumaban, y el humo llenaba la habitación. Mateo era el forense más veterano del equipo, y aún así empezó a dudar de su propia lógica. Tal vez se había equivocado de camino. Si uno creyera en lo sobrenatural, pensaría en historias de el muerto que pide aventono, un espíritu que busca venganza. Pero para un forense, que un cadáver en descomposición aparezca en un coche y luego sea calcinado solo puede significar una cosa: borrar huellas, hacer desaparecer pruebas. Aún así, no encajaba. Si Javier no era el culpable, ¿por qué el cuerpo estaba en su coche? Y aunque estuviera ayudando a alguien a deshacerse de un cadáver, no sería tan estúpido como para quemar su BMW, un coche caro. Hoy en día nadie paga tanto por un trabajo sucio. ¿O era que de verdad quería fingir su muerte para estafar al seguro? ¿Pero de dónde salió ese cadáver? ¿Por qué era una mujer y no un hombre, algo mucho más fácil de hacer pasar por él? Esa pregunta solo podía responderla Javier, que estaba desaparecido. 2 días después lo encontraron en un apartamento alquilado por pocos días. Cuando la policía irrumpió, Javier estaba sentado en una sillita de plástico, comiendo una bandeja preparada. No tenía pinta de estar sufriendo, la comida era de un hotel caro, y debajo de la mesa había media caja de latas de cerveza sin abrir. Cuando lo rodearon agentes armados, se asustó y dijo que jamás se había imaginado una escena así. En su cabeza, como mucho, pensaba en acreedores viniendo a cobrar. Tirado en el suelo, se quejó. Yo solo quemé un cadáver.
La frase, por sí sola, parecía inofensiva. Pero lo siguiente dejó a todos, incluso a Mateo, congelados. Ese cadáver lo compré en un mercado negro por 20.000 yuanes, junto a la costa de la ciudad S. Un mercado negro de cadáveres. Oír esas palabras en boca de un comerciante gordo y bien alimentado era como un golpe. En 20 años de autopsias, era la primera vez que Mateo escuchaba algo así, tráfico de cuerpos. Antes, lo único que conocía eran historias del interior, matrimonios póstumos, compra de cadáveres para rituales. En su región, en cambio, la gente evitaba a los muertos. Incluso después de un velorio se purificaban con dinero o frutas para espantar la mala suerte. Yo también había leído sobre quienes rescatan cuerpos del río Amarillo. Recogen cadáveres sin nombre, los guardan y esperan a que aparezcan familiares para sacar algo de dinero. Si nadie los reclama, montan lugares improvisados para almacenar cuerpos. Pero aquí jamás había existido algo semejante. Solo con estafas de seguro o encubrimientos no alcanzaría para crear un mercado clandestino. La policía siguió la dirección que Javier dio, marcó el punto en el mapa y lo bautizó provisionalmente como el mercado negro de cadáveres. La brigada criminal se reunió de urgencia para planear la redada. En esa reunión, Mateo, el forense, se convirtió de pronto en el talismán del equipo. Policías valientes de todos los días, pero esta vez todos estaban tensos. El jefe, resignado, señaló a Mateo. Si no vas con ellos, no se quedan tranquilos para entrar. Normalmente, el forense trabaja con muertos, no sale a detener vivos. Pero esta vez el equipo fue unánime, sin forense, no iban. Mateo se rió de sí mismo. En 20 años, era la primera vez que lo llevaban como si fuera un cazafantasmas para espantar lo malo. Un forense y 3 detectives. Condujeron una furgoneta vieja, de 15 años, directo al lugar que llamaban Mercado Negro de Cadáveres. A diferencia de otras detenciones, en las que solo llevaban armas y esposas, esta vez Mateo cargó su maletín de forense, lleno de guantes nuevos. Y, por primera vez en su vida, llevaba también una pistola. En su mente, un almacén de cadáveres tenía que estar en un lugar perdido, como esas fotos de prensa de cuerpos arrastrados por el río, alineados sobre tierra helada. Pero después de más de 10 minutos por un camino de grava lleno de baches, apareció una nave pequeña detrás de un bosque junto a la costa. Todo alrededor era desolación, ni rastro de gente, un muro de ladrillo y un techo de chapa oxidada. Revisaron las armas y el equipo. 2 bajaron y avanzaron a pie primero. Mateo y otro compañero acercaron la furgoneta detrás. Según la información, solo había un guardia. Un muro alto, un portón de hierro cerrado y, al lado, una caseta sencilla. Desde lejos parecía un taller cualquiera, pero cuanto más se acercaban, más espeso se volvía el olor a cadáver. Se ajustaron la ropa para no delatarse y siguieron adelante. En la caseta, un hombre de más de 50 años, con medio torso al aire, veía vídeos en el móvil. Un ventilador zumbaba sin parar. Toc, toc. Sergio golpeó la ventana. Venimos a por bacalao salado. Era la contraseña. Bacalao salado quería decir cadáver. El hombre los miró con desconfianza. Javier está en Cantón. Vino hace unos días y dijo que os mandaría. Antes de salir, los policías obligaron a Javier a llamar al dueño del mercado, Raúl, fingiendo que quería comprar otra vez. Con una recomendación de por medio, el otro no sospechó, solo pidió que llevaran el dinero para recoger la mercancía. El guardia se giró, hizo una llamada para confirmarlo y luego abrió, de mala gana. Esperad aquí. Voy a sacaros uno. Mateo dio un paso al frente. ¿Podemos pasar a echar un vistazo? Le deslizó al hombre un paquete de cigarrillos. El guardia lo aceptó, se calzó unas botas y abrió el candado grande del portón. Si no os da miedo, pasad. Cuando el grupo entró, el hombre cerró el portón con llave. El aire quemaba, el hedor se volvía aún más denso. En medio del patio de cemento manchado se alzaba la nave, ladrillos viejos y una puerta de hierro pesada. Giró el candado y empujó. Lo que apareció dentro los dejó clavados en el sitio. Mateo estaba acostumbrado a los muertos.
pero nunca había visto nada parecido. Bajo una luz mortecina, el taller estaba dividido en compartimentos de hormigón, como un enorme bloque de tofu cortado en cubos. Cada celda medía unos 2 metros de largo, 3 de ancho y 40 centímetros de alto. Dentro, cuerpos humanos sumergidos con hielo, como si fuera un mostrador gigantesco de pescado congelado. Algunos estaban tan descompuestos que las moscas zumbaban como locas, el olor subía espeso, insoportable. En una esquina, una máquina industrial de hacer hielo rugía sin descanso. Todo aquello parecía un almacén frigorífico, solo que la mercancía eran cadáveres. Flotaban mezclados con el agua helada, pudriéndose despacio. El guardia agarró una barra de hierro larga y removió con suavidad los cuerpos en uno de los compartimentos. Hielo y carne chocaron con un crujido seco, frío, sin vida. El aire estaba estancado, el hedor se pegaba a la garganta, el retumbar de la máquina no cesaba. A Mateo se le revolvió el estómago. Estuvo a punto de vomitar. Solo quería largarse de allí. Miró a su compañero. Bastó una mirada. Los dos lo entendieron. Un barrido de pierna y se le echaron encima al viejo. El hombre gritó, fuera de sí. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Pero ya le habían torcido el brazo, lo habían esposado y lo arrastraban hacia la caseta. Los otros 2 agentes entraron para apoyar. Les bastó un vistazo al interior del taller. Se quedaron blancos. Retrocedieron de inmediato. La nave estaba llena de muertos. ¿De dónde salían? ¿A dónde pensaban llevárselos? Mateo no se atrevía a pensar más. Le hormigueaba el cuero cabelludo. El interrogatorio del guardia avanzó rápido. Por lo que contó, más allá del olor pegado a la piel, su rutina era la de cualquier portero. Resultó que aquel lugar estaba en la desembocadura donde varios ríos grandes se juntaban antes de abrirse al mar. Cada verano, los cuerpos bajaban desde aguas arriba. La mayoría eran suicidios. Los cadáveres acababan varados en la playa y no era raro encontrar 3 o 4 en un solo día. En una temporada podían recuperar decenas, incluso cientos de cuerpos, pero casi nadie iba a reclamarlos. Cuando los llevaban a la funeraria, la mayoría ya estaba en plena descomposición. El problema era que la funeraria local llevaba más de 20 años sin renovarse. No tenían suficientes cámaras frigoríficas para tanta cantidad, y dejarlos fuera significaba un hedor insoportable. Sin un lugar digno donde enterrarlos, la funeraria pidió ayuda una y otra vez a las autoridades. Nadie supo resolver esa contradicción. Fue entonces cuando un matón llamado Raúl vio una oportunidad de negocio en las costumbres del lugar. Los mayores creían en eso de volver a la tierra, morir y descansar bajo el suelo, con un entierro decente, como mandaba la tradición. Pero cuando el gobierno exigió que todos los cuerpos fueran incinerados para poder emitir el acta de defunción, muchos empezaron a buscar atajos. A escondidas, tomaban un cadáver sin nombre recogido en la playa, lo metían en un ataúd y lo llevaban a la funeraria diciendo que era un familiar, para conseguir el certificado de cremación. Mientras tanto, el cuerpo real de su pariente ya había sido enterrado a escondidas. Raúl se dio cuenta de que aquello daba dinero y lo convirtió en un oficio. Sobornó a gente del registro civil, arregló con la funeraria y se quedó con todo el servicio: recoger y conservar cadáveres sin identificar para luego vendérselos a quienes necesitaban un cuerpo que pasara por familiar y así legalizar el entierro. Con la red montada, necesitaba vigilancia. Reclutó a varios obreros que antes se dedicaban a rescatar cadáveres del agua, y entre ellos estaba el guardia, Víctor. Llevaba más de 20 años en esa zona, era duro, no le daba asco la porquería. Había trabajado buscando cuerpos por encargo. Cuando Raúl le ofreció un buen sueldo, aceptó cuidar el depósito. Al principio, de vez en cuando enviaban cuerpos a la funeraria para incinerarlos y mantener una apariencia de legalidad. Pero con el tiempo descubrieron que nadie revisaba nada. Así nació un mercado negro de cadáveres, casi a plena vista. En esa cadena, los cuerpos arrastrados por el río o los que morían en el camino se volvieron mercancía. Habían sido hijos, amantes, madres o padres de alguien. Ahora eran solo producto en hielo, esperando comprador.
En el cajón del escritorio del guardia, la policía encontró un cuaderno de tapa dura con anotaciones detalladas, fechas, lugares donde recogían los cuerpos y marcas tachadas. Cada marca borrada significaba un cadáver vendido. Si lo que salía coincidía con lo escrito, nadie lo sabía. En el taller, Mateo solo había visto más de 10 cuerpos, pero el cuaderno registraba más de 100. Eso quería decir que, en un solo año, habían vendido decenas. Y los vendidos en años anteriores ya se habían esfumado por completo. Muchos habían tenido familia, gente buscándolos, pero a nadie le importó. Según la declaración de Javier, él decía que solo quería huir de las deudas. Lo del seguro, si podía dejarle algo a su esposa y a su hijo, mejor, si no, tampoco pasaba nada. También aseguró que le había avisado a su esposa de que desaparecería una temporada, así que no era raro que ella se negara a ir a reconocer el cadáver calcinado del coche. Un año antes, en una borrachera, escuchó rumores sobre el mercado negro de cadáveres en la ciudad S. Cuando las deudas lo ahogaron, se acordó de esas películas de Hong Kong donde alguien finge morir para escapar. En el cine siempre es lo mismo, quemas un cuerpo y ya nadie sabe quién era. El BMW ya estaba hipotecado, que ardiera también le daba igual. Así que llamó a Raúl y solo pidió un cadáver masculino, sin atreverse a decir para qué. Raúl le ordenó al guardia que eligiera mercancía, pero el viejo ni se molestó. Con la idea de que, quemado, nadie distinguiría nada, sacó al azar un cuerpo de pelo corto y lo metió en una bolsa. Durante cientos de kilómetros, el olor del cadáver en el maletero hizo que Javier entrara en pánico. No se atrevió a mirar. Solo buscó un tramo solitario, montó una escena falsa, roció gasolina, prendió fuego y salió corriendo. Ni siquiera abrió la cremallera de la bolsa. No tenía ni idea de que dentro había una chica. Por ese error, la joven calcinada, Lucía, fue identificada. El forense la sacó del silencio. La investigación avanzó y el cuerpo pudo decir quién era. Después, los trámites legales se aceleraron. Javier fue acusado por fraude al seguro y profanación de cadáver. Raúl y el guardia fueron detenidos. Los funcionarios del registro civil y de la funeraria que colaboraron también fueron castigados con severidad. Cuando el caso se resolvió, la policía viajó a la ciudad donde Lucía había vivido. Sacaron grabaciones de cámaras y confirmaron que ella caminó sola hacia la orilla del río, y que en su diario personal había dejado una nota de despedida. El equipo forense envió sus órganos a un análisis de diatomeas de sílice, una prueba clave para determinar muerte por ahogamiento. El resultado confirmó que ella se quitó la vida arrojándose al río. Aquel cuerpo que habían quemado terminó siendo incinerado de nuevo. Sus cenizas, por fin, las llevaron sus padres al pueblo para enterrarlas. Cuando le preguntaron a Mateo por la reacción de los padres, dijo que eran gente serena. Estaban destrozados, pero aceptaron la noticia con calma. No odiaban a Raúl ni a Javier. Solo dijeron una frase que dejó a Mateo sin palabras: si no hubiera sido por ellos, quizá nunca habrían recuperado el cuerpo de su hija, lo único era que les habían causado demasiadas molestias. Para ellos, la muerte ya era un hecho. Solo cuando encontraron el cuerpo sintieron que, por fin, ella descansaba, que por fin había vuelto a casa. ¿Y los otros cuerpos de ese mercado negro? Nadie se acordaba de ellos. Nadie los llevaba de vuelta. Mateo decidió fotografiar, reexaminar y tomar muestras de ADN de cada cadáver que quedaba en aquel depósito, con la esperanza de que algún día sus familias pudieran encontrarlos. Pero los más de 100 cuerpos vendidos antes jamás aparecieron. Yo entendía a Mateo. Ese año leí una publicación en un foro: un chico buscaba a su exnovia desde hacía 8 años. Antes de desaparecer, ella lo había visitado, le entregó una tarjeta bancaria con 5.000 yuanes y le pidió que se lo diera a sus padres. Luego se esfumó. Él buscó al nuevo novio de ella y solo consiguió evasivas. Denunció, pero ni viva ni muerta, no había rastro. 8 años recorriendo lugares, con una sola obsesión: encontrarla. En su publicación escribió que la familia ya no tenía fuerzas para seguir buscando y solo podía mirar cómo un ser querido se desvanecía. Dijo también que contactó a alguien del sector forense en otra provincia. Compararon el ADN de los padres y descubrieron que ella había muerto hacía 8 años.
Su cuerpo había sido arrastrado por un río. La familia solo pudo ver fotos de identificación en comisaría, no hubo cenizas. Y en su último mensaje escribió que agradecía de corazón al forense que le dio la verdad. Yo nunca conocí a ese chico, pero supe algo. A veces una respuesta cierta basta para que una familia pueda soltar y seguir adelante. En nuestra profesión, Mateo y yo tratamos innumerables cuerpos arrastrados por el agua, cadáveres sin nombre, restos reducidos a huesos. Registramos, examinamos, tomamos ADN y enviamos a cremación. Muchos quizá nunca fueron reclamados y terminaron en un entierro colectivo en la colina detrás de la funeraria. Pero cada año recibo gente que busca a un desaparecido. He visto un cuerpo guardado más de 10 años que, por fin, fue reclamado. Miraron fotos, confirmaron el ADN, supieron la causa de la muerte y se llevaron un acta de defunción, una hoja fina. Y, sin embargo, esa hoja desató un nudo y permitió que una familia siguiera viviendo. Es una carga pesada. No sé cuántas despedidas me faltan por ver, ni cuántos cuerpos quedarán sin volver jamás. Pero sí sé esto, si uno se esfuerza un poco más, quizá ayude a un muerto a descansar, y a un vivo a soltar la mano y avanzar. Somos forenses. Nuestra misión es que los muertos puedan decir la verdad y que quienes callan puedan volver a casa. Gracias por escuchar la historia. Si os gustó, dadle un me gusta y suscribíos al canal. Gracias.